Listo, entonces comencemos entonces con la práctica. Vamos a abrir, por favor, Android Studio. Ok. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ustedes me dicen cuando ya tengan Android abierto para no ir demasiado rápido. ¿Cómo van? ¿Ya está? Bueno, no me contestan. Pues vamos a dar clic en actividad vacía, en el template de Empty Activity. En la primera pantalla de creación de proyecto, vamos a ponerle como nombre a nuestro proyecto acerca de mí. Acerca de mí. El package name, si se fijan, ya lo pone de manera por default, entonces eso no lo vamos a modificar. Obviamente, el directorio donde van a guardar este proyecto, este sí lo deberán de elegir o aceptar el que les da ahí por default. El lenguaje para programar, pueden escoger Java o pueden escoger Kotlin. Actualmente
el lenguaje de programación básico para programar en móviles es Kotlin. Entonces vamos a elegir Kotlin. Y después se elige el API que vamos a utilizar como plataforma base. Entonces, si se fijan ustedes aquí en la plataforma base, tenemos diferentes APIs. Cada API es una versión de un sistema operativo, ¿sí? Con sus diferentes actualizaciones. Realmente hay muy pocas actualizaciones de Android. Casi por lo regular solamente sacan la versión release y si acaso una actualización, pero no hay muchas pues actualizaciones. Entonces, bueno, dependiendo del API, es la cantidad de personas que utilizan ese sistema operativo. Por ejemplo, si tomamos un API 24, llegamos al 73% de los dispositivos Android a nivel global. Sí, obviamente que si tomamos una API ya muy antigua, pues sí vamos a alcanzar un mayor número de personas, pero las características de la aplicación o las características de la plataforma pues van a ser mucho menores, es decir, no vamos a aprovechar pues las últimas novedades, las últimas características o las últimas funciones que se van agregando en cada una de las APIs. Entonces, bueno, esa es la gran desventaja de seleccionar una API demasiado antigua. Entonces, por ejemplo, aquí estamos escogiendo el API 27. Entonces, llegamos al 53% de las personas. Creo que está bien, porque ya un API 9 ya baja demasiado al 39%. Entonces, vamos a dejarlo en el API 8.1, el API 27, Android 8.1, que es el Oreo, y damos clic en Finish. Después de terminarlo, observen ustedes que empieza a ejecutarse un lenguaje particular que se llama Gradle. Este es más que lenguaje de programación, este es un entorno de ejecución de script. Entonces, el Gradle hace toda la configuración de su proyecto. Baja librerías, hace los enlaces que se requieran. Se hace un montón de cosas los scripts de Gradle. Ustedes me avisan cuando ya estén listos, que ya hayan llegado aquí. Sigue cargando, maestro. Ok.
A mí ya me cargó. Perfecto, entonces vamos a hacer ahorita una ejecución de prueba. Para la ejecución de prueba, ustedes ya debieron de o deben de haber cargado pues una configuración de un simulador, ¿sí? También pueden utilizar su teléfono como simulador o como objetivo pues de prueba, ¿sí? Entonces, eh, ya si quieren ustedes utilizar su dispositivo, deben de habilitar ese dispositivo para desarrollador. Bien, por lo mientras, yo ya tengo aquí cargado algunas máquinas virtuales, algunos simuladores. Yo aquí tengo un simulador con Pixel 4 que tiene instalado en la API 29. En ese voy a ejecutar. Ustedes ejecuten en el simulador que hayan seleccionado. No tiene que ser el mismo. Todavía está haciendo la compilación, por eso es que todavía no se muestra la aplicación en el simulador. Se tarda, ¿eh? Se tarda un buen rato. Aquí va a depender mucho de la computadora que tengan. Maestro, ¿y qué es mejor en cuestión de tiempo? ¿Hacerlo en la computadora o conectarle el teléfono? Es un poquito más rápido en el teléfono. Ok. Y también hay algunos errores que te marcan en el simulador y luego o no te dejan utilizarlos. El simulador es muy, muy quisquilloso. También si tienes poca memoria en tu computadora, no te lo va a aguantar. Bueno, ahí está ya la ejecución de la aplicación básica. Si se fijan, ahorita nada más tiene una sola etiqueta que dice Hello World. Es así como que el hola mundo y nada más. Hasta ahorita es lo que llevamos. Ustedes me avisan cuando ya hayan podido ejecutar. Por mi parte ya, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a regresar al entorno de Android Studio y vamos a explicar un poquito cada una de las partes de la estructura de directorios. ¿Sí? Ok, comenzamos con la primera parte. Dentro de la aplicación hay una carpeta que se llama Manifest. ¿Sí? Este archivo Manifest o esta carpeta Manifest tiene un archivo que se llama Android Manifest.
Y en esta aplicación vienen algunos datos. Aquí se modificó algo. Ok, ya. Vienen algunos datos que son básicos para la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, el icono que se va a utilizar, y, es decir, estos iconos que se van a utilizar como icono de aplicación. Entonces, aquí es donde se establece qué icono es el que se va a utilizar. En segundo, cuál es la etiqueta del nombre de la aplicación que va a tener. Entonces, es la que aparece aquí abajo, el nombre de la aplicación. ¿Sí? El round icon es el icono redondeado, obviamente, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar para esta aplicación. Por ejemplo, la aplicación base, pues va a tener este robot de Android. Ese es lo que va a contener. ¿Sí? Entonces, bueno, bueno, el tema que vamos a utilizar para nuestra aplicación y cuál es el activity. Hagan de cuenta que el activity es cuál es la pantalla o la interfase que vamos a utilizar como interfase principal o la interfase pues que va a lanzar de inmediato en cuanto inicie. Entonces aquí nosotros estamos indicando que la interfase que se va a lanzar es main activity, ¿sí? Aquí vamos a dividir los activities que es como un contenedor. Los activities son contenedores y en esos contenedores vamos a ir metiendo etiquetas, cuadros de captura, lo podemos colorear, podemos poner diferentes componentes, ¿no? Dentro de estos contenedores, ¿sale? Entonces, el activity es eso, es un contenedor. Y de hecho, dentro del activity podemos colocar diferentes frames, ¿sí? Hagan de cuenta que el frame es como si fueran hojas, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos una carpeta y en esa carpeta podemos ir colocando diferentes hojas. Y cada hoja es una interfase que el usuario ve, ¿sale? Entonces, cuando cambiamos de un frame a otro, es como si cambiáramos de una hoja a otra, ¿sale? Entonces, más o menos ese va a ser el esquema que vamos a ir llevando. Ok, entonces, en el manifest decíamos que aquí es donde vienen los datos básicos de la aplicación. Ahora, vámonos a la siguiente carpeta, la carpeta Java. Dentro de la carpeta Java, vamos a tener un archivo que es el main activity, que es precisamente el controlador de la actividad del contenedor principal, ¿sale? Entonces, recuerden ustedes que Android Studio maneja un modelo de modelo vista modelo, ¿sí? Esto no hay que perderlo de vista, ¿sale? ¿A qué se refiere el modelo vista modelo? ¿Alguien me puede decir? ¿O la arquitectura? Modelo vista modelo. ¿De qué se trata esta arquitectura? Esto es muy importante, porque tenemos arquitecturas modelo vista controlador y modelo vista modelo. Si no entendemos de qué se trata, entonces va a estar complicado que entendamos cuál es la estructura que se maneja aquí. Digan algo. Si recuerdan, reconocen arquitectura MVVM o no. No, profe. No, profe. A ver, voy a sacar una imagen para explicarles de qué se trata el modelo vista modelo.
Bien, si recuerdan ustedes el modelo clásico, de hecho aquí está una pantallita, es este, el modelo vista controlador. Es el modelo clásico que utilizan muchos de los frameworks de desarrollo, ¿sí? Donde tenemos el modelo que es la representación, vamos a ponerlo así en esos términos, como la representación de la base de datos que nosotros tengamos, ¿sí? Los modelos pueden ser un archivo, una base de datos, una conexión de red. Ese es un modelo, ¿sí? El controlador es como la parte lógica donde vamos a establecer la parte de negocios. La lógica de negocios va aquí en el controlador, ¿sí? Entonces, aquí es donde va todo el procesamiento, pues, ¿no? Y lo que es la parte de la vista es lo que el usuario visualiza, ¿sí? Por ejemplo, un formulario de datos, una tabla, etcétera. Todo eso está aquí en el view, ¿sí? Entonces, en un modelo vista controlador, pues cada vez que surge algo en el view, ¿sí? Por ejemplo, ustedes capturan datos en un formulario, esos datos se mandan al controlador. El controlador lo que hace es hacer ese procesamiento, decíamos la lógica de negocios, y cuando se requiera hacer alguna actualización dentro del modelo, pues entonces simplemente utilizamos comandos para actualizar el modelo. Por ejemplo, un insert, un update, un select, etcétera. Todos estos comandos nos van a servir para poder actualizar el modelo, ¿sí? Cuando sucede una actualización en el modelo, es decir, hubo una modificación en la base de datos, bueno, pues nosotros vamos a requerir, pues, actualizar la vista. Por ejemplo, si yo en la vista tengo una tabla de alumnos y a través del controlador edité una tabla de alumnos, entonces, pues lo que voy a hacer ahora es de que el modelo tiene que avisar que hubo una actualización en la tabla de alumnos, ¿sí? Y tiene que, bueno, le di un clic, tiene que actualizar la vista. Y muchas veces, de acuerdo a la arquitectura o de acuerdo al framework, el modelo actualiza de manera directa la vista o en ocasiones le avisa primero al controlador, perdón, y el controlador determina qué hacer y actualiza la vista, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la arquitectura que traen los, la mayoría de los frameworks. Ahora vamos a ver la arquitectura modelo vista, vista modelo. Entonces, en esta arquitectura del modelo vista modelo, ¿sí? El view model toma como ahí valga la redundancia, toma las acciones que tenía el controlador, ¿sí? Entonces, cuando una vista envía información, se la manda al view model, ¿sí? El view model lo que va a hacer es también ejecutar comandos que van a permitir actualizar el modelo, ¿sí? Cuando hay una actualización en el modelo notifica a la vista modelo, ¿sí? Y la vista modelo, a su vez, hace la actualización de la vista, ¿sí? Entonces, el view model es como va a ser ese intermediario entre la vista y el modelo, ¿sí? Ahora bien, el view model va a contener diversas clases que van a permitir compartir datos entre la vista y el modelo, ¿vale? Entonces, el view model va a ser como una clase muy grande que vamos a manejar, que nos va a permitir manejar tanto el entorno del view como el entorno del model, ¿sí? Y va a haber muchas clases aquí en medio que nos van a permitir hacer esa conexión con el model y muchas clases aquí en medio que nos van a permitir hacer conexión con el view, ¿sale? Entonces, el view model pues va a ser como ese gran manejador, ¿sale? Que vamos a tener. Ok, entonces, esa es la forma en cómo trabaja Android. Bueno, específicamente Android Studio. Ok, entonces, en el main activity que tenemos aquí es parte de ese view model, ¿sale? Es parte del view model. Entonces, aquí es donde va a llegar toda la información del view, ¿sí?
aquí es donde vamos a establecer la lógica de negocios. Y si requerimos una actualización de datos, entonces utilizaremos el model para hacer una actualización de datos. ¿Sale? Ok, entonces, observen ustedes que el main activity lo que hace es simplemente, bueno, es una clase que lo que permite es establecer un conjunto de acciones, ¿sí? Y lo único que dice es, aquí cuando se crea el activity, se establece la conexión con cuál va a ser el view que vamos a tener, ¿sí? Pues aquí establece set content view. Entonces estamos diciendo, ok, este view model o esta vista, este controlador, ¿sí? Se va a enlazar con esta vista, ¿sí? Y entonces dice, bueno, esta vista va a estar en layout y se llama activity main, ¿sí? Entonces la vista con la que se enlaza es esa. ¿En dónde está esa vista? Bueno, R significa resource, ¿sí? Entonces significa que va a estar aquí en de resource, dice en la carpeta layout, y ahí está activity main, ¿sí? Ok, entonces ahí está activity main. Observen ustedes que no dice .xml, esto ya lo pone por default. Entonces vamos a abrir layout activity main. Y esto es lo que el usuario ve. Este es el view, ¿sí? Y el view está compuesto por un conjunto de clases, ¿sí? Ahorita aquí en Android Studio está definido la vista design, ¿sí? Pero vamos a pasarnos a la vista code. Ok, en realidad esto es el view. Esto es el view. Lo que vimos ahorita de manera gráfica es la representación de este código, ¿sí? De manera gráfica, obviamente. Pero esto es lo que vamos a estar manejando nosotros, ¿vale? Entonces, digo, podemos tener esta vista code, vista código con view, ¿sí? O solo la vista diseño. Obviamente, cuando empezamos a programar, casi todo lo queremos hacer en la vista diseño. Cuando ya empezamos a tener un poquito más de experiencia, casi por lo regular vamos a estar utilizando o el split o el code únicamente. Sí, pero eso ya va a depender un poquito de la experiencia ya que vaya adquiriendo cada uno de ustedes con el manejo del entorno. Bien, también vamos a tener otras carpetas como Rehuevo. Observen ustedes aquí el contenido, el background, el foreground. Vamos a tener el map para lo que van a ser los iconos. ¿Sí recuerdan que estos iconos fueron los que utilizamos en el manifest? Hice el launcher. Aquí está. Hice el launcher. Esos son los iconos que estaban en la carpeta Map. Entonces, estos son los la carpeta Map. Hice el launcher. ¿Por qué tiene diferentes PNGs? Pues va a ser un PNG dependiendo del tamaño de la pantalla. ¿Sí? Entonces tenemos para pantallas chica, mediana, grande, extra grande y extra extra grande. Y el launcher round, que también por ahí lo vimos en el manifest. ¿Sí? Igual con sus diferentes tamaños. Ok, entonces ya vieron cómo acceder a los diferentes elementos de nuestra carpeta resources.
Cuando queremos acceder a un elemento, lo hacemos con el arroba, indicamos la carpeta y cuál es el elemento que yo quiero acceder. ¿Sí? Observen ustedes cómo en el label accede a resources, pero la carpeta string. Vamos a ver qué hay en la carpeta string. Aquí, el arroba string accede a una carpeta, yo le llamo un contenedor de valores, ¿sí? Y aquí dentro de este contenedor de valores está al que hace referencia, el string. Este es el string, ¿sí? Entonces hace referencia al add name de string. Entonces eso es lo que se está viendo aquí. Del contenedor string accede al add name, ¿sí? Que es este, el add name. Y este es el texto que se asigna. Hagan de cuenta que es como si estuviéramos definiendo como variables globales para todo el entorno. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, el view únicamente define la interfase que va a ver el usuario, pero el model view, ¿sí? Define un conjunto de clases que les dije para conectar el view con el model view. ¿Sí? Y un conjunto de clases para conectar el model view con el model. ¿Sí? Ok, entonces, estos contenedores que estamos viendo aquí, los podemos acceder tanto desde el view, desde el model view y desde el model. ¿Sí? Entonces, esta es la importancia de estos contenedores. ¿Sí? Pueden ser accedidos desde cualquier parte. ¿Sale? Entonces, por esas razones de que podemos aquí definir un conjunto de strings, de valores enteros, etcétera. O sea, podemos definir aquí varios contenedores, ¿sí? Aquí tenemos el contenedor de strings, el contenedor de, por ejemplo, aquí de colores. Y aquí yo defino, ok, pues Purple 200 va a tener este valor de color. Obviamente los contenedores no es para que nosotros vayamos, si aquí tengo valores enteros, pues aquí voy a poner una variable de enteros. ¿Por qué? Pues porque voy a acceder a los contenedores por el contenido que van a tener. Si yo tengo un contenedor de colores, pues lo que espero ver ahí son puros colores, ¿sí? No espero ver ahí una variable entera, ¿no? Entonces, o una variable, pues, que contenga otro tipo de datos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, debo de respetar el objetivo de cada uno de los contenedores. Si yo requiero una variable adicional o cualquier otra cosa, pues entonces creo un nuevo contenedor, ¿sí? Un contenedor de global var o algo así, pero no voy a utilizar los contenedores de colores o de strings para estar poniendo otras cosas, ¿sí? Ok, entonces, aquí están, por ejemplo, un contenedor de temas, ¿sí? Y entonces aquí un tema, pues es para que yo pueda decir, pues mi aplicación, el color primario va a ser este, el secundario va a ser este, los colores de botones van a ser estos, ¿sí? Y observen ustedes cómo accedo a los repositorios o al contenedor de colores que ahorita estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, por esas razones de que nosotros no debemos de meter cosas distintas en los contenedores, utilizarlos para lo que son. Y más adelante tenemos el Gradle, ¿sí? El Gradle, les decía yo, es un conjunto de scripts que nosotros vamos a definir para que pues el entorno se compile de manera adecuada, ¿sí? Por ejemplo, vamos a darle clic en el Build Gradle del proyecto. Aquí es donde se manejan todos los repositorios que nuestra aplicación va a requerir. Esto es muy importante porque luego hacemos una aplicación con ciertos repositorios y ciertas versiones. Entonces, ¿qué pasa después cuando surge una nueva versión de un repositorio y queremos actualizar nuestro proyecto? Entonces, simplemente aquí cambiamos la versión del repositorio, instala las versiones. El Gradle se encarga de hacer la instalación, de descargar el repositorio, de instalarlo, se encarga de todo, pero nosotros aquí tenemos que indicar cuál es la versión de la dependencia que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? La versión de los componentes. Entonces, en este caso, por ejemplo,
aquí está utilizando Kotlin versión 1.5.10. Ahorita ya el entorno me está diciendo que ya hay una nueva versión de Kotlin, 1.5.31. Pero bueno, como ahorita la que tengo instalada es la 1.5.10, con esa se está compilando. ¿Sí? En cuanto yo instale la nueva actualización de Kotlin, entonces podré también aquí actualizarlo. Después aquí vienen las dependencias, la parte de las dependencias. Entonces aquí se tiene que indicar de qué dirección se van a descargar, cuál es el repositorio pues de la dependencia y cuál es la dependencia que voy a instalar y cuál es la versión de esa dependencia. Entonces vienen tres partes casi siempre: ubicación, paquete y versión. ¿Sí? Esa es la estructura. Después aquí dice, para todos los proyectos, estas son las dependencias que voy a utilizar. ¿Sí? Ok, estas son el Gradle del proyecto. Ahora vamos a abrir el Gradle de mi aplicación, específica de mi aplicación. Ok, en primer lugar, se establecen cuáles son los plugins que se van a utilizar. Entonces, en este caso, Android y Kotlin. Las versiones del SDK que voy a utilizar. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. El SDK no es igual al API que nosotros estamos utilizando aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, de hecho, vamos a manejar tres versiones de APIs. El API del simulador, el API objetivo de nuestra compilación, que lo tenemos aquí en el Android Manifest. A ver, aquí debe estar el API. No dice. No, entonces nada más va a ser este, el API. Aquí están. Aquí están las dos. ¿Sí? El API que nosotros escogimos y el API con el que se está desarrollando. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, cuando creamos el proyecto, escogimos un API para programar. En este caso, si recuerdan ustedes, escogí el API 30, que era el Oreo 8.1. Sí, este es el API 30, Oreo 8.1. ¿Sí? Pero mi entorno de desarrollo, ahorita, estoy seleccionando el SDK versión 7, versión 27. ¿Vale? Entonces, vamos a tener el entorno de desarrollo, el API objetivo y el API con el que estoy ejecutando. ¿Sale? Entonces, esto lo debo de tener en cuenta, ¿no? Porque en ocasiones puedo estar desarrollando con una versión y intento ejecutar en un dispositivo que tiene una API más antigua. Y entonces puede ser que me genere ciertos errores de ejecución, que a lo mejor ni siquiera eran errores, simplemente escogí pues, APIs diferentes. Ok, entonces, aquí van a ser las opciones de compilación, la máquina virtual de Java que se va a utilizar. Kotlin es una versión de Java, ¿eh? No crean que es un lenguaje totalmente diferente. Es un lenguaje que se ejecuta en la máquina virtual de Java. Y ya después viene todo el conjunto de dependencias que va a utilizar nuestra aplicación. Estas son las dependencias base para utilizar las nuevas versiones de Android Studio. Utilizan Android X. Si por ahí utilizan las versiones antiguas o están compilando ustedes con Java, entonces no van a ver esta parte de Android X. ¿Sí? Bueno, aquí está el conjunto de dependencias y básicamente estos dos son los Gradle que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Bien, no sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿De la estructura? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a nuestra vista. Abran el Activity Main.
Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a establecer que nuestro código va a utilizar no un constraint layout, sino vamos a utilizar un linear layout. El linear layout es para que vaya poniendo todos los componentes que yo voy agregando, los vaya poniendo en filita al centro de la pantalla. Ese es un linear layout. Entonces, voy a quitar aquí el constraint layout y voy a indicar que va a ser un linear layout. Linear layout. Ahí está. La primera parte son datos de la activity. La segunda parte ya es el primer componente de nuestra aplicación. ¿Se acuerdan del Hello World que aparece en el centro? Bueno, pues es este componente, es un text view. Ok, también hay que establecer que nuestro linear layout, perdón, la orientación de nuestro linear layout va a ser en vertical. Entonces, eso lo vamos a agregar en nuestro activity. Entonces, para poder hacer establecer la orientación de nuestro activity, lo vamos a hacer dentro de la especificación general. Entonces, aquí hacemos un espacio. Aquí hacemos un espacio y vamos a agregar Android, dos puntos, orientation. Y vamos a establecerlo a vertical. Bien, entonces vamos a ejecutarlo para ver cuál es el resultado de nuestro cambio linear layout. Ok, parece que ya. Ok, entonces observen ustedes cómo en el linear layout puso el elemento hasta arriba. Hasta arriba a la izquierda, ahí faltó indicarle que queríamos que fuera al centro, ahorita lo vamos a hacer. Bueno, pero ya se debió haber ejecutado con el texto arriba a la izquierda. Ok, entonces regresamos a nuestro código. Ok, lo primero, en nuestro text view vamos a agregarle un identificador.
De hecho, ese identificador lo podemos agregar de dos formas, ¿sí? Si lo queremos hacer en nuestra vista diseño, simplemente elegimos el componente en nuestro text view, ¿sí? Y aquí en el identificador, en el panel de atributos, simplemente establecemos el nombre de nuestro componente, el identificador de nuestro componente. Todos los componentes debemos de asignarles un identificador porque es la manera en cómo vamos a poder acceder a estos componentes desde nuestro View Model. ¿Sí? Entonces, si no tiene identificador, no vamos a poder acceder a los componentes. Entonces, vamos a ponerle name text. Name text como nombre de nuestro identificador. Aquí nos pregunta, como no teníamos este nombre en el identificador, que si hacemos un refactor, es decir, checa en todo el proyecto a dónde se hace referencia a este componente y lo cambia. ¿Sí? Esa es una ventaja pues que hace aquí el entorno. Le decimos que sí y observen cómo en el código ya nos generó nuestro identificador. Digo, nosotros lo pudimos haber escrito Android .id y poner el nombre de nuestro identificador. Aunque se quedó con el name text, ¿sí lo cambió o no? Sí. Que se quedó con el es guión bajo. Ya ven luego por qué luego muchos programadores mejor prefieren editarlo en el código. Lo edité en la vista design y no lo estableció en el código. Ok, ya está aquí el name text. Ahora vamos a ponerle un texto, pero el texto, observen ustedes que está asignado de manera estática. En las versiones actuales de Android Studio, este tipo de asignaciones no se deben de realizar de esta manera. Siempre se deben de utilizar los contenedores, ¿sí? Entonces, para poder utilizar los contenedores, simplemente nos vamos al contenedor de values, al contenedor de strings, ¿sí? Y vamos a poner aquí un nuevo elemento, ¿sí? Entonces, abrí el strings.xml y ahí es donde vamos a poner este nuevo elemento. Entonces, le ponemos string name y vamos a ponerle que nuestro elemento se va a llamar name, así como tal, name. Y entonces pongan ahí su nombre. Entonces estoy creando una especie de variable, name, y su contenido va a ser Abel Pintor. Ok, entonces eso es lo que le voy a asignar a la etiqueta. En lugar de que diga el Hello World, que diga Abel Pintor. Sí, entonces ahora me regreso al Activity Main. Y entonces voy a utilizar ese contenedor, esa etiqueta. Entonces, para accederlo, acuérdense que pongo el arroba. ¿Sí? Quiero acceder al contenedor string. Y se llama name. Si recuerdan ustedes, le pusimos name a la etiqueta. Puedo utilizar el view para estar viendo si se cambia o no se cambia aquí. Ahí está, ahí sí se cambia. Y ahí abre el pintor. Vale, entonces, recuerden, nunca hay que asignar texto de manera estática. Siempre el texto que yo quiero que se vea aquí tiene que estar en los contenedores.
Ok, vamos a agregar también otro atributo. Vamos a indicar que queremos que nuestro texto esté centrado. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí un constraint. Android, dos puntos. Y vamos a indicar, primero vamos a centrarlo. ¿Sí? Entonces, ponemos un text alignment. Y le vamos a indicar que lo quiero centrado. Ok. También voy a indicar que nuestro experience ahí nada más que esté centrado. Ok. Vamos a indicar el color que queremos para nuestra etiqueta. Entonces vamos a indicar el text color. Y vamos a indicarle que queremos un color en negro. Entonces utilizamos color black. Tenemos dos paletas que podemos utilizar. Podemos utilizar la paleta color o podemos utilizar los colores de cada uno de los dispositivos. O sea, que el color se asigne de acuerdo al dispositivo. Si queremos que se asigne de acuerdo al dispositivo, entonces ponemos @Android, color, black. Entonces, ese es el negro, pero de acuerdo al dispositivo. El detalle es que luego cada fabricante maneja diversas tonalidades, ¿sí? Y entonces lo que hacemos nosotros pues es indicar, bueno, quiero la tonalidad de mi interfase o quiero el negro que traiga el dispositivo. Nosotros pudiéramos decir, pues, ¿qué diferencia hay? Sí hay diferencia. Acuérdense que hay pantallas OLED, hay pantallas únicamente LED y las tonalidades sí pueden variar. También vamos a indicar el tamaño. Entonces, ponemos Android, size, text size, text size. Ahí está. Y vamos a indicarle que vamos a establecer a 20 SP. Nuevamente, todo esto, estos valores se pudieron haber asignado aquí en la vista diseño. Lo selecciono y simplemente aquí pues busco text size. Y aquí establezco el valor. Lo único que no se hizo correctamente fue el centrado.
A ver, text. Profe, es que ahí alignment. tiene que haber un Gravity Center en lo que es el Linear Layout. Ah, ok. Entonces ahí me faltó esa parte. Bien, ahorita hacemos eso. Ya para terminar, no, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo aquí y ya en la siguiente sesión continuamos con la práctica. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué dijo que era el Grantley? El Gradle es una especie como de script, un lenguaje tipo script, que lo que hace es compilar nuestro proyecto, descargar librerías, prácticamente digamos que hace todo el trabajo pesado por nosotros. Ah, ya. Gracias. Ajá, vale. Muy bien, pues entonces nos vemos para la siguiente clase para continuar con esta práctica. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos. Que tengan buen día. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos. Profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente.